de la cueva. Nos encontramos en el oeste de Tailandia para visitar uno de los parques nacionales más conocidos del país y donde realizaremos algunas actividades turísticas y otras algo más peligrosas. Donde las casas se funden con la naturaleza y donde las nubes se encuentran tan bajas que incluso el dron podrá volar por encima de ellas. Un lugar en donde disfrutaremos de sus paisajes en moto y, por qué no, también en una barca típica de la zona, para terminar comiendo en un restaurante flotante cerca de unas cuevas muy peligrosas que visitaremos después. En fin, una aventura completa digna de películas. Bienvenidos al Parque Nacional de Khao Sok, esto es Pasaporte Sin Límite. Recordad que estamos viviendo en Tailandia durante 3 meses, en la increíble isla de Koh Tao. En los vídeos anteriores os mostramos todo lo que esta isla puede ofrecer en el día a día, como increíbles playas, vida nocturna, miradores espectaculares y poder hacer snorkel con tortugas gigantes y buceo con tiburones ballena. Vamos, una experiencia increíble. Ahora cogeremos un barco para hacer una pequeña excursión de fin de semana a un lugar espectacular. Hemos venido desde Koh Tao, ahora mismo estamos en Koh Phangan y vamos ahora mismo al Parque Nacional de Khao Sok. Es un trayecto de unas 7 horas aproximadamente. Y en nuestra llegada al puerto nos encontramos con unos increíbles delfines rosas. Y ahora acabamos de llegar a Surat Thani. Y mirad, hay una cosa muy buena en Tailandia, que como están a lo mejor supongo pues preparados para el tema del turismo y eso, lo bueno es que aquí tú quieres ir desde un punto remoto hasta otro punto remoto y siempre tienen combinaciones. Entonces, para que os hagáis la idea, en Koh Tao hemos cogido un barco que nos ha llevado a Koh Phangan. De Koh Phangan nos han cambiado a otro barco que lleva aquí a Surat Thani. Y de Surat Thani ahora vamos en un autobús que nos lleva a la ciudad de Surat Thani y desde ahí nos está esperando alguien para recogernos, para llevarnos al Parque Nacional de Khao Sok. Después de un par de horas de viaje, ya estamos en el entorno del Parque Nacional, encontrando paisajes espectaculares dignos de película. Nos vamos a alojar en un pueblo muy pequeño, justo en el exterior del Parque Nacional. Es muy pequeño, pero con mucho encanto para estar completamente integrados en la naturaleza. Y tras varias horas de viaje ya nos hemos cambiado y ya estamos aquí instalados en nuestro hotel, que se llama Khao Sok Green Valley Resort. Como podéis ver, nuestro hotel está completamente integrado en la naturaleza, que la verdad es que está en el entorno muy bonito. Y ahora os vamos a enseñar cómo es la habitación. Seguidme. Aquí está nuestra cabaña. La verdad es que está muy bien y esto todo ha costado 50 euros para 2 personas durante 3 noches con desayuno incluido, y la verdad es que eso, que creemos que está perfecto desde luego para disfrutar de cada las excursiones, los tours y todas las cosas en este entorno tan natural. Cogiendo fuerzas para el desayuno, nos vino a visitar un agradable amigo del bosque que se dedicó a robar la comida del hotel. Ahora hemos alquilado una moto y lo primero que nos llama la atención es la gasolinera tan rústica que hemos encontrado. En el Parque Nacional pasaremos 2 días completos. En esta primera mañana recorreremos algunos paisajes increíbles en moto, dejando lo más espectacular del viaje para el día siguiente. Haremos una pequeña parada en un templo budista que nos llamó mucho la atención porque estaba lleno de monos. La gente les daba plátanos para comer y estuvieron tranquilamente comiendo junto a nosotros. En el día de hoy vamos a emprender una ruta al Parque Nacional de Khao Sok.
Concretamente nos acaban de recoger en nuestro hotel. Ahora mismo hemos parado un momento en un mercado para que hagamos alguna compra si queremos durante 10 minutos y eso, que es un mercado enorme. Y ahora después ya emprenderemos la ruta hacia el Parque Nacional, en el cual incluye la comida y todo lo que vais a ver, que la verdad es que va a ser impresionante y os va a encantar. Justo ahora mismo vamos a pagar la entrada del Parque Nacional, que son 300 baht por persona, que más o menos eso serán unos 7,5 € aproximadamente. Y ahora ya estamos esperando al guía porque nos van a montar en uno de estos barcos y mirad, si ya esto de aquí es impresionante, a dónde nos van a llevar ni os lo imagináis. Aquí en el barco, que llevamos unos 20 minutos aproximadamente y nos están llevando hasta las rocas que están allá al fondo. Sin duda los paisajes que se ven por aquí son impresionantes y vamos, estamos disfrutando muchísimo. En primer lugar, nos traerán por este impresionante lago para disfrutar de la forma caprichosa de las rocas y montañas, así como para que podamos realizar todas las fotos que queramos. Ahora mismo el hombre nos acaba de decir que tenemos cuidado con los móviles porque aquí cubre unos 15 metros aproximadamente, entonces que si se nos cae algo pues que va a ser imposible rescatarlo. Y mirad las tres rocas estas, qué impresionantes son. Ahora que estamos aquí junto a estas tres rocas, lo que nos han dicho es que ahora mismo vamos a ir por el río, por todo el lago, hasta una cabaña flotante que es un restaurante y es donde vamos a comer, que está incluido también dentro del tour. Y una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que todas estas rocas tienen como pequeñas cuevas en su interior y la verdad es que lo hace como muy especial y bonito de ver. Y otra de las cosas que se puede hacer aquí en el Parque Nacional es dormir en unas cabañas flotantes. Acabamos de llegar en barco a una de las zonas más curiosas de este parque. Es una zona que tienen construido todo flotante y esta parte de aquí es un restaurante que además lo tenemos incluido en el precio del tour, que tenemos comida gratis. Y después también está la opción de que si por ejemplo fuerais a hacer tour de 2 días, podéis también alojaros en las cabañas flotantes. Y la verdad es que está muy guay porque es muy curioso el entorno que tenemos y también las actividades que tenemos que hacer. Ahora nos encontramos en la parte de las cabañas flotantes, que si os fijáis están construidas primero con una especie como de bidones de aire. Y la parte a continuación, justo igual que cuando lo construyen en tierra, ya todo de madera y bien construido. Y si en las cabañas que acabáis de ver estaban con los bidones de aire, aquí son más tradicionales porque están directamente como una especie de basas de madera y además las cabañas mucho más pequeñitas. Y una de las cosas que más nos ha llamado la atención es el cuarto de baño, porque está construido de cemento de forma íntegra y además la plataforma flotante de cemento. Ahora mismo nos estamos preparando porque nos vamos a dar un baño aquí, en el lago. Aquí la única cosa es que aunque sepáis nadar, hay que ponerse los chalecos obligatoriamente. Bueno, estamos aquí y estamos muy cómodos. Aquí también se puede hacer kayak, como este señor. Después de darnos el baño, lo que también incluye el tour es la comida. Nos han preparado pues unos tallarines, un pescado. Son cosas que la verdad es que tienen muy buena pinta. Bueno, ya tenemos aquí preparada la comida, que la verdad es que huelen fenomenal. Así que vamos a probar qué tal está. Y creemos que va a estar buenísima. Ahora acabamos de terminar de comer y ahora vamos en el barco hacia una zona como de cuevas y de montaña y tal, que dicen que es impresionante. Entonces ahora estamos en un trayecto de 5 minutos aproximadamente. Y después se va a poner muy interesante. El sitio, como es muy complicado de acceder a donde vamos a ir después, lo que nos han dicho es que dejamos todas las cámaras y todas las cosas que se pueden mojar ahí atrás, en el restaurante, porque después es peligroso debido al agua y a todo lo que vamos a experimentar en los próximos minutos. Si escucháis que el audio es regular y tal, es por esa razón, porque no tenemos aquí el micrófono ni nada. Pues ahora mismo nos acabamos de bajar del barco, justo un poco más atrás, que ahora mismo estamos pues recorriendo la orilla del río
y es un poquito complicado porque estamos andando por el mismo borde. Ahora mismo no, pero ahí atrás estamos andando por el mismo borde y vamos de camino hacia el interior del Parque Nacional para ver pues una cueva que dicen que es increíble. Y aquí en Tailandia la única pega de todo esto es que como hay muchísima humedad en todos los sitios, pues hacer cualquier actividad de esta es pasar calor segurísimo, porque estamos eso a 32 grados, cosas así, con 90% de humedad. Entonces, pues imaginaros que es una barbaridad. Bueno, justo ahora mismo acabamos de atravesar el río que tenemos detrás y el agua estaba, por primera vez en este país, el agua estaba fresquita. Porque es que aquí, cada sitio que nos bañamos de lagos o del mar y tal, pues el agua siempre está caliente. Y mirad, se pone interesante. Cuando hace excesivo calor y nuestro cuerpo suda, con el repelemosquitos se nos pone la piel así y empieza como a doler. Porque es el propio repelente el que hace que te esté quemando como la piel. Pues el guía se nota que conoce toda esta zona bien, porque se ha encontrado con una araña que nos está enseñando, una araña gigantesca, y dice pues eso, que no es venenosa y tal, y se la está incluso poniendo hasta en la cara y cosas así. Vamos, cosas que nosotros no haríamos en la vida. Mirad el bambú, lo gordísimo que es. Ahora el hombre lo que nos acaba de estar explicando es que, por una parte, que aquí hace unos 40 años aproximadamente, como no existían las carreteras, ni las autovías, ni nada de nada, la gente que vivía todo por esta zona, por ejemplo, si querían ir a Surat Thani, que Surat Thani, para que hagáis la idea, es el puerto donde vinimos desde Koh Tao, pues la gente que quiere ir hasta ahí directamente va por el río hasta el mar, y entonces es la forma de comunicarse. Y por otra parte nos ha comentado de que unos palos que hay de un determinado árbol, que esos palos lo que hacen es que lo usan para cuando pescan, que van pinchando los peces dentro de ese palo, y entonces al fin y al cabo es como si fuera como un palo de pinchitos. Si os fijáis, el guía le ha puesto como el atuendo que era típico hace pues, muchísimos años, cuando la gente en vez de usar ropa lo que usaba eran las hojas estas grandes para taparse el cuerpo, simplemente porque como aquí tampoco hace frío, no es la necesidad como a lo mejor en Europa y otros sitios donde tienes que taparte con ropa de abrigo por el frío que hace. Ya estamos llegando, ya queda poco para Nang Talu Cave. El camino que estamos haciendo está muy guay porque ya creo que es el cuarto o quinto río que atravesamos y el agua está súper fresquita, así que la verdad es que se agradece. Está un poquito estrecho. Ahora nos dirigimos a la entrada de la cueva. Lo que pasa es que eso, que si os fijáis el camino es un poquillo complicado. Es vegetación a tope, está súper guay, pero es complicadito. Sobre todo por los espacios, que gente a lo mejor más alta y tal, pues es más complicado tener que pasar por ciertos sitios. Bueno, nos acaban de dar las linternas y vamos al interior de la cueva, que se avecina buena porque es pequeño el agujerito. La cueva tiene dos posibles entradas, la pequeña, que es donde nos encontramos, y una muy grande, que es por donde saldremos. Según nos comenta el guía, por seguridad entraremos por la abertura pequeña, ya que cuando se producen lluvias intensas, esa agua se filtra dentro de la cueva, aumentando el caudal del río en pocos segundos, por lo que es más seguro entrar por el sitio más estrecho. Al principio, el agua nos llega únicamente por los tobillos, pero poco a poco va subiendo el nivel del agua, llegando a la cintura, sin contar con que la temperatura del agua es bastante fría, para posteriormente ser mucho más angustioso, puesto que deberemos ir nadando con paredes a cada lado y sin poder hacer pie en el suelo. Algo nada recomendable para los claustrofóbicos. Y si esto fuera poco, hasta en 3 ocasiones nos tendremos que deslizar entre 2 rocas muy juntas, teniendo una cascada de agua cayéndonos, teniendo que subir por ahí por los palos de bambú que tienen colocado a modo de escalones. Un completo reto. Llevamos ya como 15 minutos y esto es impresionante, ¿eh? Todo el rato subida, bajada y por sitios muy complicados como este de abajo. Aquí sin duda es increíble porque mirad, conforme vamos avanzando, aparte de que es complicado y tal,
Pero lo más impresionante son las estalactitas y las paredes que se forman, que por ejemplo hay sitios de España donde se pueden visitar cuevas y cosas así. La diferencia es que aquí, por ejemplo, se pueden, es decir, tienen agua, están todavía como en formación, porque hay como, sobre todo rocas, en las cuales tienen los surcos y todavía está cayendo el agua, se está deslizando y eso, y la verdad es que se ve increíble. No sé si se verá o no, pero arriba el techo está llenito de murciélagos. Hay muchísimos, cientos. Y ahora ya parece que hemos terminado las profundidades del agua y ahora estamos por otros sitios un poquito más sencillos, parece. Si os fijáis en las rocas, veréis que están modeladas con la forma del río, tanto a la izquierda como a la derecha. Y tal y como os contábamos al principio, ahora sí, vamos a salir de la cueva por la abertura más grande, haciendo que en este momento no sea nada peligroso. Bueno, después de una travesía de bastante larga, no por lo menos media hora, ya estamos ahora al final de la cueva y sin duda ha sido increíble, porque es que nos hemos metido por muchísimos sitios, como por ejemplo tener que nadar entre medio de los túneles. También con las estalactitas, los murciélagos, las arañas gigantes, y ha sido de nuevo una pasada auténtica, increíble. A ver, como consejo, si sois claustrofóbicos o por ejemplo la libertad de movimiento a lo mejor la tenéis más escasa, esto no es una cosa aconsejable, porque la verdad es que hay que estarse, pues eso, dejando meterse por recovecos y tal, y bueno, es algo complicadillo, pero vamos, que la experiencia como tal está chulísima y la recomendamos, pero de cabeza. Ahora es momento de volver a la barca, para posteriormente volver al restaurante flotante. Justo en este instante está empezando a llover, por lo que ahora sería peligroso haber entrado en la cueva, ya que al estar lloviendo puede producirse una crecida repentina del río, provocando una especie de tsunami bastante violento dentro de la cueva, que traería consigo serios daños, como ya ocurrió años atrás, cuando un grupo de excursionistas fueron arrastrados por la corriente, haciendo que solo quedara un único superviviente. Y ahora ya nos hemos juntado en el barco y vamos de vuelta al restaurante flotante porque tenemos allí todas las cosas, las vamos a recoger ahora. Los está diluviando. Okay, why did you recommend this tour? Because in this kind of pass, when you go trekking, quite exciting and like kind of like adventure. It's real trekking, and also about the cave, which can be like the highlight, the base of the words about the cave. You can swim, you can see many things. You see the bats, and you can go out with different way. And we are so very good luck about the weather, but after it's still rain, but it's still nice too. Okay, then. Okay, thank you. Con esto ya terminamos el vídeo de Pasaporte Sin Límite aquí en el Parque Nacional de Khao Sok. Así que esperemos que os haya gustado y sobre todo lo más importante, suscribiros al canal y darle a me gusta al vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Por Dios. Más pequeño no puede ser esto. Como haya araña la hemos cagado. Nos encontramos en Phi Phi Island y ahora hemos contratado un tour privado. Bueno, ya estamos aquí en Maya Bay, que es donde se grabó la película de La Playa, de Leonardo DiCaprio.